Buenas noches. Vamos a empezar con la clase virtual. En esta oportunidad vamos a tratar las lesiones premalignas del cuello. Soy el médico ginecobstetra Carlos Terrazas, médico del Hospital de Salud. Laboro en esta institución como ginecólogo 11 años y en estos 2 últimos años a cargo de la jefatura del servicio. Bueno, la neoplasia intraepitelial cervical se refiere a las lesiones epiteliales escamosas en el cérvix que se consideran precursoras del cáncer. Son anormalidades del cuello uterino confinadas en el espesor del mismo. El espesor del epitelio es de 0.25 milímetros. Son lesiones subclínicas, es decir, estas lesiones premalignas no van a dar síntomas, no van a provocar dolor. Claro que generalmente estas lesiones pueden aparecer junto con una infección vaginal. La infección vaginal pues te va a dar los síntomas flujo, descenso, según sea una infección bacteriana, por hongo, por trichomona. Obviamente a mayor infecciones, mayor probabilidad que se presente estas lesiones y que aumenten, que avancen. La gravedad de una lesión se gradúa de acuerdo con la proporción del epitelio afectado desde la membrana basal hacia arriba. Tenemos la displasia leve, o también llamado NIG1, donde las células anormales confinadas al tercio inferior las células anormales están confinadas al tercio inferior del epitelio escamoso. Bueno, aquí vemos un gráfico donde vemos el epitelio normal, y en el NIG1, displasia leve, en la base ya empieza a haber cambios, las células van cambiando, en la displasia moderada va aumentando, en la displasia severa aumenta al tercio superior la lesión, y cuando ya rompe todo el borde, ya es un cáncer in situ. Entonces, regresando, tenemos la displasia moderada o NIG2, cuando se extiende al tercio medio. La displasia grave o NIG3 si llega al tercio superior, como hemos visto en la figura. Y cuando afecta todo el grosor se llama carcinoma in situ. Bueno, cuando colocamos, la paciente tiene que estar en posición ginecológica, colocamos el espéculo y vemos al fondo el cuello uterino. Este es el cuello uterino, estas son las paredes vaginales. Aquí vemos un poco de leucorrea o secreción. Si nos acercamos más, vamos a ver un cuello. Aquí vemos un cuello normal, es un cuello rosado, no hay lesiones, aparentemente normal, ¿no? O sea, se ve, está normal, no hay lesiones. El cuello uterino, como ustedes saben, es la porción inicial del útero que se encuentra en la parte distal de la vagina. Comprende 3 partes: exocervix, orificio externo, conducto cervical o endocervical. En la histología contiene 3 clases de epitelio: epitelio escamoso, glandular y metaplásico. Bueno, aquí vemos el útero, el fondo uterino, las trompas. En la parte inferior tenemos el orificio cervical externo, el orificio cervical externo, y tenemos el epitelio columnar, aquí la unión escamo-columnar y aquí el epitelio escamoso. Entonces el epitelio escamoso va a estar hacia afuera y el epitelio columnar va a estar hacia la parte interna. Vamos a hablar del epitelio cilíndrico escamoso. El epitelio escamoso se ve como una superficie de color rosado, pálido, liso, sin rasgos característicos. Los vasos sanguíneos se encuentran debajo de esta capa delgada, por la que no son visibles o no se ven como
o se ven como una red capilar fina. Entonces, es la imagen que vimos antes, ¿eh? Este es el epitelio escamoso, donde no vemos vasos. Normalmente no vemos. Si hay alguna patología, ya podemos ver algunos vasos, algunas venitas. Y tenemos el epitelio cilíndrico. El epitelio cilíndrico secretor de mucina del endocérvix es rojo y de apariencia aterciopelada, debido a la proximidad de los vasos sanguíneos debajo del epitelio de una sola capa del espesor. El epitelio cilíndrico se caracteriza por pliegues o hendiduras que a menudo se conoce como glandular. Entonces aquí adentro este va a ser el epitelio cilíndrico y la unión va a ser la unión escamo-columnar. Entonces aquí vemos la unión escamo-columnar. Este es el epitelio cilíndrico en una premenopausia. Es en una premenarquia. Y este epitelio en la perimenopausia va cambiando. La unión escamo-columnar va a ir cambiando según la influencia de los estrógenos. La unión escamo-columnar. La localización de la unión escamo-columnar varía con la edad y el estado hormonal. Se vierte hacia el ectocérvix durante la adolescencia, el embarazo y el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Es decir, sale hacia afuera y regresa al conducto endocervical con la menopausia y en otros estados con bajas concentraciones de estrógenos exógenos como la lactancia prolongada y el uso de anticonceptivos que solo contienen progestágenos. Los anticonceptivos generalmente son combinados, pero en algunas ocasiones es necesario usar solo anticonceptivos que contienen progestágenos. Entonces aquí vemos que va cambiando esta unión. Este es en una prepuber, este es en una puber, este es en una mujer adulta, en edad adulta, y aquí es cuando entra la menopausia. Más adelante lo vamos a ver mejor. Este es una prepuber, la unión escamo-columnar original, luego sale un poco, vemos el epitelio cilíndrico y la unión escamo-columnar, entonces va variando. Vemos aquí el epitelio cilíndrico, la zona de transformación, la unión escamo-columnar original, la unión escamo-columnar nueva. Entonces, entre la unión escamo-columnar original y la unión escamo-columnar nueva, todo esto se va a llamar zona de transformación. Y va a ser variable, como hemos visto, dependiendo de la edad, dependiendo de las hormonas. En esta transformación es donde se va a dar la mayor parte de las lesiones malignas del cuello uterino. Y luego con la edad vamos viendo que va cambiando la figura y en la menopausia esta unión se ingresa al endocérvix. Entonces es los cambios que se producen y es esta zona de transformación la que nos interesa para hacer el estudio o hacer la biopsia cuando uno sospecha de cáncer. Como hemos dicho, la zona de transformación, casi todas las neoplasias cervicouterinas, tanto epidermoides como cilíndricas, se desarrollan en la zona de transformación, casi siempre a la nueva unión escamo-columnar. Bueno, aquí vemos un gráfico, la unión escamo-columnar original y la unión escamo-columnar nueva. Y todo esto es la zona de transformación que va a ser más, donde, como hemos dicho, generalmente se van a dar las lesiones. Ese es un gráfico, aquí vemos una foto donde nos dice lo mismo. Hay una zona de metaplasia activa, la unión escamo-columnar,
que va variando. La zona de transformación es de suma importancia. Allí es donde se van a originar las displasias. Es una zona sensible a agentes nocivos por la constante actividad intracelular que la caracteriza. Dentro de estos agentes están los virus del papiloma humano. Su infección es una ITS. Cuanto más temprana sea la edad de la víctima, hay más riesgo de sus efectos nocivos. Bueno, y ahora vamos a ver el virus papiloma humano. El virus papiloma humano causa virtualmente todas las neoplasias malignas del cuello uterino. Es un virus de DNA sin envoltura que tiene una cápside proteínica. Se ha identificado más de 100 tipos de virus de papiloma humano. Para la importancia ginecológica tenemos los de bajo riesgo, que son el 6, los más importantes, el 6 y el 11, y del alto riesgo tenemos el 16, el 18, el 31, 33, 35, 45 y 58. Los dos primeros, el 16 y el 18, probablemente generen el 90% de las lesiones malignas de cuello uterino. Para lo cual también, para prevenir, se han creado vacunas. Hay vacunas bivalentes y cuadrivalentes. Las últimas son para proteger tanto la 16, 18 y la 6, 11. Entonces, estas vacunas se colocan, bueno, hay esquemas de vacunación en los diferentes países. En algunos países están desde los 9 años hasta los 26 años. En otros países hay esquemas de vacunación gratuita. En nuestro país generalmente, bueno, debería ser antes de que la mujer ha iniciado relaciones sexuales. Generalmente les vacunan entre los 11 y 12 años. Son 3 vacunas que se dan en el transcurso de 6 meses. Si hay una mujer mayor que no ha tenido relaciones, le podría servir también. O bueno, si hay una mujer que ha tenido relaciones sexuales, pero no ha sido infectada por estos virus, también la vacuna podría ayudarle. Bueno, regresando al papiloma humano, como hemos dicho, tenemos los de bajo riesgo y los de alto riesgo. La infección por el virus papiloma humano, hemos dicho que el 6 y el 11 tienen relación, lesiones de bajo grado, van a provocar un hijo 1. El 16, 18, 31, 33, 35, 39, lesiones de alto grado, es decir, nos van a provocar un IC2, un IC3. Las mujeres entre 20 y 24 años, el 30% aparentemente están infectadas con el virus papiloma humano. En mujeres mayores de 30 años hay una infección entre el 3 y el 10%. En el 80% de mujeres portadoras del virus papiloma humano, el 80% de las mujeres en toda su vida han sido portadoras de este virus. Y un dato que es importante es que el virus desaparece en un lapso de 18 meses. Es decir, si esta mujer no tiene relaciones por 2 años o empieza a usar preservativos, probablemente estos virus desaparezcan. Pero si esta mujer se ha cuidado medio año y ha vuelto a tener relaciones, es decir, han vuelto a ingresar y van a volver a provocar pues otro daño por unos 18 años o 2 meses. Los factores de riesgo, todas las condiciones que facilitan la infección, que son relaciones sexuales. Supuestamente en las monjas no debería haber porque no hay relaciones sexuales. Cuando hay relaciones sexuales precoz, que son antes de los 18 años, porque esa unión escamocolumnar, el epitelio aún no está protegido,
Entonces, cuanto más temprano ha tenido relaciones sexuales o se ha tenido una agresión sexual, tiene más riesgo de que tenga una lesión premaligna. La andría es la cantidad de parejas sexuales que ha tenido uno. Poliandría sería múltiples parejas sexuales. También indican el nivel socioeconómico, nutrición, higiene. Algunos dicen que algunas deficiencias vitamínicas podrían ser un factor de riesgo. El estado inmunológico. Si una paciente tiene VIH, está inmunodeprimida, entonces las lesiones van a avanzar más rápidas. Si de un NIC1 a un NIC3 debía pasar entre 10 a 15 años, de repente una paciente con VIH sea en la mitad de este tiempo. También las pacientes que sufren insuficiencia renal y reciben diálisis tienen más riesgo a que avance esta enfermedad. A veces estas pacientes vienen para hacerles una histerectomía para evitar que, si es que tienen una lesión, para evitar que esta lesión avance. Y otros cofactores se ha encontrado el tabaco influye. Se ha hecho estudios en el semen del varón que fuma y hay restos de nicotina que van a provocar lesiones en el cuello del útero. Clasificación de las displasias, como ya habíamos visto más antes, se clasifican en NIC1, que es una displasia leve, NIC2, que es una displasia moderada, NIC3, que es una displasia severa, o ya un cáncer in situ. El 2% de las mujeres entre 16 y 20 años tienen algún grado de displasia, el 4% entre los 20 y 30 años. El diagnóstico lo hacemos con una citología, que sería un Papa Nicolau, o con una biopsia, que sería un examen que nos daría mayor certeza. Entonces, viendo la historia natural del cáncer de cuello, vemos aquí un epitelio normal, aquí vemos un NIC1, una displasia leve. Como ya hemos dicho, de la base empieza a provocar daños en la célula, en la parte media, y progresivamente va yendo hacia el exterior, y cuando ya afecta toda la pared es un cáncer in situ, puede ser un cáncer microinvasor, y así va a ir avanzando progresivamente. Nosotros tenemos que detectarlo en esta etapa, cuando es un NIC1 o NIC2, para que haya una regresión de esta lesión. Y bueno, la última clasificación es la clasificación en el sistema Bethesda. Tenemos las células escamosas, tenemos células escamosas atípicas, o ASCUS, es cuando encuentran células que no pueden determinar si es una displasia leve o una displasia de alto grado. Entonces, le colocan el término ASCUS y generalmente recomiendan pues repetir nuevamente el Papa Nicolau. A veces una paciente viene y está con una infección vaginal, toma el Papa Nicolau y de repente esto puede alterar. Sería bueno dar el tratamiento y volver a citar a la paciente para tomarle un Papa Nicolau en mejores condiciones. Y luego tenemos las lesiones epiteliales, intraepiteliales escamosas de alto grado. Tenemos la lesión de bajo grado y la lesión de alto grado y el carcinoma in situ. Entonces, la clasificación Bethesda va a clasificarlo en si hay un resultado normal, si hay ASCUS o células indeterminadas, si hay una lesión de bajo grado o si hay una lesión de alto grado. Entonces, esta es la clasificación de Bethesda, que vamos a compararlos a cuál corresponde con las anteriores clasificaciones que había. Bueno, aquí tenemos la clasificación de Bethesda. Una lesión de bajo grado correspondería a un NIC1, a una displasia leve, y una lesión de alto grado correspondería a un NIC2 o a un NIC3, o sería una displasia moderada o una displasia severa, incluso un carcinoma in situ.
Aquí también vemos la clasificación de Bethesda. Lo clasifica en ASCUS, en el NIC sería atipia escamosa y en las displasias serían células atípicas. Cuando hay una lesión de bajo grado, sería un NIC1 o una displasia leve, y cuando hay una lesión de alto grado, correspondería a un NIC2, a un NIC3, o a una displasia moderada, una displasia grave, incluso un carcinoma in situ. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la evolución. El NIC1 puede regresionar en el 50% de los casos, puede presentar una persistencia en el 32% de los casos y una progresión a NIC3 en el 11% de los casos y progresión a carcinoma invasor en el 1% de los casos. Igual podemos ver del NIC2 su regresión en 43%, su persistencia un 35% y la progresión en un 22%. Cuanto más temprano diagnostiquemos, hay probabilidad de regresión. Si ya la encontramos en el NIC3, solo hay un 32% de probabilidad de regresión. Si bien el papilomavirus, como su nombre lo dice, es un virus, es importante darle las recomendaciones. Hemos dicho que esta es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales, entonces tendremos que recomendar la abstinencia o usar en toda relación sexual preservativo, tratar inmediatamente las infecciones, tener estilos de vida saludable, si es una mujer fumadora, que se trasnocha, que para en estrés, que tiene problemas, está angustiada, entonces eso no le va a favorecer. Entonces hay que decirle que cambie todo, que trate de sanar todos estos problemas, tener estilos de vida saludable para que puedan mejorar. Y también tenemos aquí, cuando tenemos según el Bethesda, cuando tenemos un ASCUS o un LIE de alto grado o un LIE de bajo grado. Si tenemos un LIE de bajo grado, la regresión a la normalidad en 24 meses o 2 años es un 47%. La progresión al LIE de alto grado a los 2 años, la probabilidad es un 20%. Y la probabilidad a cáncer invasor en 2 años es un 0.2%. Entonces, las lesiones tampoco de una semana a otra o de un mes a otro no se convierten en cáncer. De una displasia leve a una moderada o severa deberían pasar aproximadamente de 10 a 15 años. Es por eso que es importante hacer el Papa Nicolau. Si bien el Papa Nicolau es el método más barato que tenemos en los países del tercer mundo, es el que más usamos, que puede también tener sus errores, pero si hacemos cada año, entonces si nos equivocamos un año, al otro año deberíamos acertarla y encontrar las lesiones premalignas. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar las lesiones premalignas? Hemos dicho que a un inicio son asintomáticas, pero sabemos que toda mujer que ha iniciado relaciones sexuales a los 3 años, debería hacerse ya su Papa Nicolau cada año. Entonces, tenemos que hacer un examen clínico, tenemos que hacer el Papa Nicolau, tenemos que hacer el test de Schiller, que es aplicar Lugol para ver si pinta de color marrón o queda un color mostaza, amarillo. Eso nos hace sospechar que haya lesiones. Se puede hacer la colposcopía. Generalmente cuando encontramos un Papa Nicolau alterado, si hay un NIC1, NIC2, NIC3, se pasa a la colposcopía. Y en la colposcopía, pues, que vamos a ver más adelante, si encontramos alguna lesión sospechosa, tendríamos que hacer la biopsia dirigida, ¿ya?
Luego, como un método de diagnóstico y como tratamiento, también tenemos el cono, y también se puede hacer un estudio endocervical haciendo un legrado, un curetaje del cuello uterino. El examen de Papa Nicolau tiene alta sensibilidad, alta especificidad, es sencillo de realizar, bueno, no produce incomodidad ni dolor, es relativo. Mujeres que han tenido hijos por parto vaginal, tenemos una vagina más amplia, más elástica, y en ellas no va a provocar dolor. En cambio, en las mujeres que todavía no tienen hijos o han tenido hijos por cesárea, pues sí va a provocar dolor, hay que tener cuidado, delicadeza al colocar el espéculo. Y esa mujer que no ha tenido hijos por vía vaginal, cuando entra la menopausia, la vagina pues reduce su tamaño, hay menos lubricación y es más dolorosa y es más incómodo para el que lo realiza, porque es difícil introducir el espéculo, tomar la muestra, y peor, si a esta paciente le vamos a hacer una colposcopía, le vamos a hacer la biopsia, porque al hacerla después de la biopsia hay que cauterizar, entonces es más incómodo cuando no han tenido partos por vía vaginal. Y el Papa Nicolau es de bajo costo, como hemos dicho, en nuestros países en vías de desarrollo es el método más usado. Claro que su sensibilidad y especificidad va a variar donde lo hagas, es que si lo tomas adecuadamente, si lo fijas adecuadamente, es mejor fijarlo en alcohol al 96%, que lamentablemente generalmente en los hospitales Centro de Salud no tenemos, y lo estamos fijando con una laca o con un spray con lo que se fija en el cabello. También va a depender pues, de quién lo lea, de la experiencia del anátomo-patólogo que lo lea, aunque generalmente lo lee el tecnólogo, y ya cuando encuentra algo extraño, recién lo pasará al anátomo-patólogo. Entonces, va a depender mucho de eso la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Es por eso que en nuestro medio a veces baja esto. Se debería hacer 3 Papa Nicolaos en un año. Si los 3 salen negativos, tenemos la certeza que esa mujer no tiene nada. Con un Papa Nicolau negativo nos deja tranquilos, pero no nos da la certeza que es negativo. Es por eso que se hace cada año. Si fallamos uno, al otro año no debimos fallar, debimos hacerlo bien, leer bien la placa. Entonces es por eso que en nuestro país se hace cada año el Papa Nicolau. Causas de un Papa Nicolau anormal, puede ser que ya sea un cáncer invasor, que haya un hijo, cambios atróficos, un condiloma plano, procesos inflamatorios, que haya infecciones vaginales, cervicitis, trichomona, que haya una metaplasia, que haya un cáncer vaginal y que las células sean de la vagina y no del cervix, igual que haya un cáncer vulvar, que haya un cáncer del tracto superior, es decir, del endometrio, es decir, que esas células anormales sean del endometrio, ya poco probable de las trompas y del ovario. Y también cuando reciben tratamiento de radioterapia puede salir alterado. Bueno, eso ha sido, Emma. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con la colposcopía. Bueno, como hemos dicho, el examen más accesible en nuestro medio es el Papa Nicolau. Después, si encontramos Papa Nicolau alterado, lo que hacemos en los centros de salud, lo mandamos al hospital a hacer la colposcopía. Pero si estamos en una clínica, viene una paciente y se le puede hacer su Papa Nicolau, su colposcopía y su biopsia de una vez, pero ya que no podemos hacer colposcopía todas, generalmente se hace ese screen, hacer Papa Nicolau, y después ya se va pasando. Pero si se pudiera, sí, se puede hacer directamente la colposcopía. Entonces, vamos a hacer una evaluación general. La evaluación tiene que ser, tenemos que inspeccionar adecuadamente el cuello uterino,
ver si hay alguna inflamación, si hay cicatriz, si hay sangrado. Tratar de no tocar el cuello, o sea, ingresar con el espéculo cuidadosamente sin raspar el cuello, porque a veces al raspar podemos provocar una lesión o provocar ya un sangrado que nos va a dificultar o alterar el examen, ¿eh? Tiene que haber una visibilidad de la unión escamocolumnar. Vamos a ver las zonas de transformación. Los hallazgos colposcópicos los vamos a dividir en dos, en hallazgos colposcópicos normales y hallazgos colposcópicos anormales, ¿eh? Obviamente vamos a informar los hallazgos colposcópicos anormales. Dentro de los normales vamos a ver si es un epitelio escamoso original, maduro, atrófico, cómo está el epitelio columnar, si hay una ectopía, el epitelio escamoso metaplásico, vamos a ver si hay los quistes de Nabot, si hay aberturas glandulares o criptas glandulares. En los hallazgos colposcópicos anormales, dentro de los principios generales, tenemos que ver la ubicación de la lesión dentro o fuera de la zona de transformación. Como hemos visto más antes, hemos visto la zona de transformación, hemos dicho que generalmente en AIC se van a presentar las lesiones malignas. Tenemos que ver la ubicación de la lesión según las agujas del reloj. Entonces, en la colposcopía describiremos a horas 3 presenta vasos atípicos, puntillado, mosaicos. Tenemos que ver el tamaño de la lesión, número de cuadrantes del cuello uterino que cubren la lesión, tamaño de la lesión en porcentaje del cuello uterino. Tenemos que ver si hay el epitelio, si hay un epitelio aceto blanco delgado, borde irregular, si hay un mosaico fino, un puntillado fino, que estas vendrían a ser hallazgos leves, y hallazgos de mayor grado, tenemos un epitelio aceto blanco denso, aparición rápida de epitelio aceto blanco, orificios glandulares abiertos con bordes engrosados. Si tenemos un mosaico grueso, puntillado grueso, bordes delimitados, signos de límite del borde internos. Otras lesiones no específicas, la leucoplasia, que se puede dar cuando hay queratosis, hiperqueratosis, erosión del Lugol, cuando se aplica el test de Schiller, y ver si este es un test de Schiller positivo o negativo. Cuando se sospecha de invasión, ya vamos a ver vasos atípicos, si son vasos delgados, superficiales, irregulares, si es que ya hay una lesión exofítica, si hay una necrosis, una ulceración. También podemos encontrar otros hallazgos, como son papilomas, pólipos que salen del cuello. Generalmente cuando ya hay una lesión exofítica, uno le toma el Papa Nicolau y a veces no sale nada, ¿eh? En estos casos es más necesario ya hacer una biopsia. Entonces, tenemos que tener una visualización general. Vamos a visualizar con luz brillante, a un inicio sin la práctica de soluciones. Si hay moco, sangre, secreciones o residuos, se puede usar delicadamente un algodón empapado en solución salina y limpiar cuidadosamente. Buscar y definir las siguientes características, si hay una erosión, si hay una úlcera, si el ectocervix tiene una superficie irregular, si hay leucoplasia, si hay lesiones pigmentadas, si hay un crecimiento exofítico, y generalmente cualquier anomalía que vemos se debería realizar una biopsia. Aquí vemos en la colposcopía un mosaicismo. Vemos aquí lesiones de pequeños mosaicos. Este es el cuello uterino.
Aquí vemos una leucoplasia, que es una lesión intraepitelial cervical de bajo grado. Cuando uno hace la colposcopía, por la experiencia, pues uno puede decir es sospechoso de lesión intraepitelial de alto grado, de bajo grado, NIC1, NIC2, NIC3, pero lo que nos va a dar la certeza, el 100% de eso, es cuando uno le va a hacer la biopsia. Entonces, si uno ve esta lesión, deberíamos tomar una biopsia de esta zona y ya la patología nos va a dar al 100% si realmente es una lesión intraepitelial de bajo grado o de repente es un NIC2 o es otro tipo de lesión, ¿eh? Aquí tenemos también un NIC1. Aquí vemos la unión escamo-columnar. Este es el NIC1. Ahí se ven unos cuantos vasitos delgados. Tenemos una lesión intraepitelial de alto grado, tenemos un puntillado. Aquí delgado, pero en algunas zonas hay un puntillado más grueso que nos hace sospechar que son vasos más grandes, ¿eh? Aquí también tenemos una lesión de alto grado. Tenemos mosaicos. A veces estas zonas, cuando uno lo toca, ya presenta un sangrado fácil. También esto es una lesión de alto grado. Tenemos que hay mayor cantidad de vasos, ¿eh? Y en esta zona pues es donde tendríamos que hacer la biopsia para tener una certeza. Y aquí ya tenemos un carcinoma invasor. Si se fijan bien aquí ya son zonas que están sangrando. Y aquí es, bueno, necesario hacer pues, la biopsia. Aquí, bueno, ¿cómo se ve en la NIC1? En la colposcopía, aquí tenemos NIC1, aquí tenemos un NIC2 y aquí tenemos un NIC3. Como hemos dicho, es un hallazgo colposcópico. Generalmente cuando uno hace una colposcopía debería hacer la biopsia, pero a veces solo te llegan informes de colposcopía que ya le ponen hasta NIC3 y de repente es esta foto, ¿eh? Ya le ponen NIC3, ¿eh? Lo importante es hacer la biopsia, porque a veces le dicen tienes ya un NIC3, hay que cauterizarte, bueno, a veces en la práctica privada, ¿eh? Y no es así, ¿eh? Primero habría que hacer la biopsia para tener la certeza. Bueno, las indicaciones de la colposcopía, como hemos dicho, cuando encontramos un Papa Nicolau anormal, paciente cervicopatía clínica, cuando se hace una inspección visual con ácido acético y un test de Schiller positivo, cuando hay leucorreas rebeldes, para delimitar el área de conización, a veces se va a hacer una colposcopía, y cuando, para ver cómo evolución de un tratamiento y el seguimiento, ¿eh? Eficacia de los métodos diagnósticos, la citología nos da un 87%, la colposcopía un 79%, y si sumamos la citología con la colposcopía, tenemos un 98%. Y si le hacemos la biopsia, yo creo que llegamos al 100%, ¿eh? Opciones de tratamiento, tenemos la observación, podemos hacer un cono-leaf, un cono frío, la electrocoagulación, tenemos la crioterapia, dentro del tratamiento conservador puede ser la electrocoagulación, la criocirugía,
El objetivo del tratamiento es de hacer un control local de la enfermedad, prevenir la evolución del NIC a neoplasia infiltrante, preservar la fertilidad y tenemos que ver el método costo efectivo, ¿eh? Bueno, es importante la fertilidad. Tenemos de repente una mujer de 35 años que tiene un NIC3 y todavía no tiene bebés, entonces en ella tenemos que usar tratamientos conservadores, ¿eh? O de repente tenemos una mujer de 35 años que ya tiene 5 hijos, que tiene un NIC3, que tiene de repente antecedentes familiares de cáncer uterino, de repente en ella podría practicarse ya una histerectomía. Entonces va a depender de la edad y de del deseo de tener hijos de la mujer, ¿eh? Bueno, bueno, esto es la cauterización, la electrocauterización que se hace al cuello uterino cuando encontramos las lesiones premalignas y se puede hacer un tratamiento conservador. Aquí tenemos la crioterapia, que se va a introducir este aparato y va a provocar frío, eso va a provocar destrucción de las lesiones, ¿eh? Va a destruir todo el tejido que está a su alrededor. Las desventajas, no hay una muestra, ¿eh? No hay una muestra para llevar a patología, provoca una reacción inflamatoria severa y puede provocar una lesión del canal del cervix, ¿eh? Ventajas, no requiere electricidad y no requiere anestesia. El láser, las ventajas, se puede graduar la profundidad de necrosis, se usa anestesia local, es ambulatorio y provoca menos estenosis residual. Las desventajas es que provoca un daño térmico de los bordes, es un alto costo en el equipamiento y se requiere una especialización. Y este es el método más usado, que al menos lo usamos en nuestro hospital, que es el Conolip, ¿eh? Esta es una asa de Conolip y se saca todo este pedazo, ¿eh? Esta es la muestra. Una vez, bueno, el procedimiento es, vamos a hacer el Conolip cuando obviamente ya tengamos un NIC2, un NIC3, una displasia de alto grado, o cuando haya resultados que no se relacionan, ¿eh? De repente tenemos un Papa Nicolau que sale un NIC3, pero le hacen la biopsia, sale NIC1, cuando no hay relación dada entre ellos, se puede hacer un cono, ¿eh? Se coloca en posición ginecológica a la mujer. Cuando estamos en el hospital, bueno, hay posibilidad de dar anestesia general. Se coloca el ácido acético y el ugol para determinar dónde está la lesión y se saca, este es el orificio cervical y alrededor de eso con esta asa se saca todo el tejido, ¿eh? Se saca el tejido y después se cauteriza la herida que hemos dejado para evitar el sangrado. Entonces el Conolip, las ventajas, prevé una histología, es decir, hay una muestra para patología. También se puede utilizar con anestesia local, es de bajo costo. Las desventajas, puede provocar una estenosis, puede haber una hemorragia posoperatorio, hay un daño, puede haber un daño térmico en el borde del cuello uterino, de la vagina. Y también tenemos el cono frío, ¿no? Aquí se va a hacer, se va a coger con una pinza el cuello y se va a cortar todo el borde. Bueno, es un poquito más difícil, hay mayor sangrado y hay que tener cuidado al realizar los puntos al hacer la hemostasia porque a veces persiste el sangrado, a los 12 semanas el hilo catgut a veces se reabsorbe y eso provoca sangrado, ¿eh?
El cono frío, si tenemos un NIC, va a ser un tratamiento terapéutico y va a ser el diagnóstico cuando ya hay una invasión, ¿eh? Sacamos un pedazo de cuello y si los bordes siguen comprometidos, quiere decir que la lesión es más profunda, entonces la lesión premaligna o ya el cáncer puede ser más avanzado, ¿eh? Y bueno, un tratamiento definitivo ya sería la histerectomía cuando tenemos una lesión de alto grado o un I3 o un carcinoma in situ, ¿eh? En una mujer obviamente que ya ha tenido hijos, la otra alternativa sería la histerectomía. Bueno, esa sería la clase de lesiones premalignas y la de colposcopía. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sería todo, muchachos. Hasta la próxima.